Vamos a qué me refiero con métodos dentro del directorio. Hay dos elementos básicos dentro de las metodologías que afectan al directorio: actualización y codificación. La actualización se refiere a todos los mecanismos que se aplican a los datos del directorio para mantenerlos actualizados. Las empresas no son estáticas, se van moviendo, todos sus datos se van moviendo al compás de la demografía y de las cosas que le van ocurriendo a las empresas. Generalmente la actualización lleva relacionado históricos. ¿Por qué? Porque los mecanismos, uno de los mecanismos básicos de actualización, que es los nuevos datos reemplazan a los que ya están perimidos y los perimidos pasan al histórico. ¿Por qué? Porque en el tiempo puedo armar una película de cada empresa y tener las fotos, los fotogramas de cada instante y poder ver cómo se fue desarrollando y qué conducta fue teniendo la empresa en los distintos momentos. Otra cosa que es importante en la actualización es cómo defino los mecanismos. No puedo definir un mecanismo común para todas las empresas, sino que tengo que segmentarlo, y para eso uso el método de Pareto, los segmentos ABC, de manera tal que las empresas muy grandes o las empresas estratégicamente importantes las coloco en el segmento A, y eso van a tener un mecanismo determinado de actualización. El segmento B otro y el segmento C otro. El más importante es el A, el menos importante es el B. En codificación, yo siempre digo que el directorio es una gran masa de códigos que, interrelacionados entre sí, me conforman las características de una empresa o los atributos de una empresa. Entonces, es en la parte de codificación donde yo establezco las distintas categorías con que voy a ir caracterizando a la empresa. Por ejemplo, o a la empresa o cualquier de las unidades de observación que coloque dentro del directorio. Por ejemplo, uno de los atributos es cuál es la actividad económica. Habitualmente se usa clasificadores nacionales originados en la internacional, clasificador industrial internacional uniforme. En nuestro caso, en Argentina, se llama CLANAE. También es importante el tipo jurídico. No es lo mismo el comportamiento que tiene una sociedad anónima que una SRL o una comandita por acciones. Se necesitan también los códigos geográficos para caracterizar a las unidades en función de su ubicación, y a veces también necesito un código de país para caracterizar el origen del capital que forma a la empresa. Y bueno, y un montón de otros clasificadores que me permiten caracterizar a la empresa con tamaño, cantidad, tamaño por ocupados, tamaño por empleados, por ventas, por si son importadores o exportadores, si son innovativas, si no son innovativas, etcétera, etcétera. Además de los métodos, obviamente necesito esos métodos aplicarlos sobre materiales. ¿Cuáles son esos materiales? Básicamente los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Los datos cualitativos y cuantitativos son los que le permiten dar valor a las variables que les comenté en el video anterior. O sea, a cada empresa le asocio, a cada unidad estadística le asocio variables, y esas variables le tengo que asociar datos cualitativos, como por ejemplo la demografía, es decir, si nació una nueva empresa, si se murió, si se extinguió, si se fusionó, etcétera, etcétera. O si se cambió de lugar, si se cambió de domicilio, si se mudó, si vendió un local y compró otro. Los hitos tienen que ver con hechos históricos que es importante marcar. Por ejemplo, un cambio de autoridades, una devaluación, un siniestro en la empresa que provocó que la empresa se cerrara. Entonces, los hitos son hechos importantes en la vida de la empresa en función, obviamente, a los objetivos o a la meta que haya fijado para el directorio. Si no me interesa la devaluación, o sea, el efecto de una devaluación en una empresa porque no tiene interés a lo que estoy estudiando, ese hito no lo voy a marcar. Bien, y también, bueno, actividad, todas aquellas variables que no están sujetos a un valor cuantitativo, obviamente son cualitativas. Las variables cuantitativas ya son más conocidas: ventas, ocupados, importadores, exportadores, etcétera, etcétera. Obviamente, este método, es decir, esta receta,
y estos condimentos, estos materiales, no los puedo utilizar si no tengo un cocinero, es decir, un recurso humano idóneo para poderlo hacer. A veces los recursos humanos no tienen que ver nada más con el cocinero, sino también con el que me provee de los datos. En este caso sería, no sé, el proveedor de harina que me traiga la harina en tiempo. En este caso, a nosotros, para el directorio, nos interesa tener contacto con la gente que organizó los relevamientos, que son fuente de nuestros datos, los manuales o los elementos que se usan para entrenar a los encuestadores o los instructivos que se usan en los cuestionarios, porque esto nos va a dar idea de la calidad o de lo que se le está requiriendo al respondente en ese relevamiento. Y obviamente en lo posible, no siempre es posible, pero tener los datos del respondente por si tenemos dudas sobre los datos que estamos usando. A veces eso no es posible porque si es una encuesta que lo hizo otro organismo, quizás no vamos a tener los datos de quién respondió a la encuesta. Finalmente nos interesa el personal del directorio y los informáticos. Los informáticos son el alma mater del armado del directorio. Sin los informáticos no tenemos directorio. El directorio sí o sí se tiene que manejar con un software. Si no, es una locura. Pero bueno, personal de directorio, bueno, las personas que están operando toda esta cosa de los métodos, de la manipulación de los materiales, y obviamente si tengo un software, necesito un hardware adecuado y necesito seguridad informática adecuada porque estoy manejando datos confidenciales de las empresas. Bien, con esto tenemos métodos, infraestructura, materiales y recursos humanos que unidos conforman un proceso o una relación sociotécnica que me permite obtener el directorio.